En el último minuto, antes de que la autopista dejara de ser gratis, entré justo al peaje. Pero justo entonces, un Nissan se me coló de golpe al lado. Y encima el conductor bajó la ventanilla con una sonrisa chulesca. Nada más abrir la boca, me pidió que le cediera el paso. Hasta dijo que le pagara yo el peaje. Yo pensé que estaba diciendo gilipolleces. Solo quedaba un minuto. Ni de broma iba a ser yo el pringado. Así que crucé el peaje sin mirar atrás. A él sí lo pararon, y no le quedó otra que pagar soltando tacos. Yo creí que solo me había cruzado con un maleducado, pero pisó a fondo y salió detrás de mí. En cuanto entramos en la incorporación, empezó a darme ráfagas para obligarme a parar. De noche ya se ve mal y con esas luces me dejó prácticamente cegado. No fue hasta salir de la incorporación cuando logré abrir bien los ojos. En el retrovisor seguía ese Nissan. Pero al pensar que detrás iban mis padres y mi hijo, no me quedó otra que tragarme la rabia. Así que me puse a su altura para intentar aclararlo. Bajé la ventanilla y probé a hablar con él. Le dije que conducir así era una locura, que no jugara con la vida de nadie. Pero no solo no se calmó, sino que volvió a meterme varias ráfagas. Y además acercó el coche al mío a propósito. Estaba provocando. Si no fuera porque iba corto de batería, le habría pegado un acelerón y me lo habría quitado de encima. Mi mujer me miró preocupada. Me pidió enseguida que aflojara. Y me dijo que lo importante era llegar a casa sanos y salvos. Yo intenté tranquilizarla y le dije que en cuanto pudiera me saldría para alejarme de él. Mientras calmaba a mi familia, por dentro seguía hirviendo. Pero el Nissan seguía pegado a mí sin soltarme. Yo ya había visto videos así por internet. Gente con la ira al volante por las nubes, que no valora la vida de nadie. Y lo peor es que ese Nissan llevaba las luces claramente trucadas. Si me seguía metiendo esa luz unos minutos más, lo normal era que me diera ceguera momentánea y acabáramos en desgracia. Cuando conseguí serenarme, metí el coche en una zona con más tráfico. Puse el intermitente e intenté acelerar para mezclarme con los demás y quitármelo de encima. Pero justo al acelerar, el Nissan giró a propósito y se me echó encima. Me entró el pánico. Menos mal que el sistema reaccionó a tiempo. El coche me corrigió la trayectoria y me devolvió al carril. Porque a esa velocidad, si llegamos a chocar, un vuelco era lo de menos. En ese instante me asusté de verdad. Ese loco iba a por todas. No me quedó otra que agarrar el volante con fuerza y dejar de intentar perderlo. Porque con tanto coche, si montábamos una carambola, nos íbamos todos por delante. Solo podía mantener el coche estable y pensar algo. Y entonces se me ocurrió una idea y miré a mi mujer. Le dije que sacara el móvil y grabara el coche de al lado y la matrícula. Mi mujer lo oyó y temblando sacó el móvil y empezó a grabar. Y yo, mientras tanto, llamé de inmediato a emergencias de la autopista. Denuncié que había un coche acosándome, cerrándome el paso y deslumbrándome a propósito. Me pidieron enseguida que dijera exactamente dónde estaba, así que di mi ubicación y el carril por el que iba. A esas alturas solo podía salir de ahí con ayuda oficial. Era año nuevo, y yo solo quería llevar a mi familia sana y salva a casa. Luego me preguntaron si podía distinguir la matrícula del otro coche. Tuve que decir que no, porque con las largas no se veía absolutamente nada. Al lado, mi mujer ya estaba temblando y llorando sin poder contenerse. Mi madre abrazaba al niño, y casi no se atrevía ni a respirar. Yo seguí pidiendo ayuda, explicando que llevaba a un menor y a mi madre, que además tiene problemas de corazón. Desde tráfico intentaban calmarme por teléfono, y me dijeron que ya había una patrulla de camino, que yo solo tenía que mantener la velocidad y aguantar hasta que llegaran. Cuando oí que la policía ya estaba metida en esto, me tranquilicé un poco. Pero no tardé nada en volver a quedarme helado con lo siguiente que me dijeron. Me informaron de que ya habían identificado la matrícula de ese Nissan, y que el dueño acababa de salir de prisión a principios de año. Lo peor es que ya tenía antecedentes por conducción temeraria con resultado de muerte. En ese momento sentí que se me helaba la sangre. Yo pensaba que solo era un tipo pasado de vueltas, de los de mucho gritar y poco más. No imaginaba que fuera un recién salido de prisión y así de peligroso. Los agentes insistieron en que no me enfrentara a él bajo ningún concepto. Yo solo pude decir que sí, y pedirles que llegaran cuanto antes. Cuando colgué seguía aguantando el miedo como podía, pero al volver en mí, vi que en casa ya nadie podía sostener los nervios. Mi madre ya estaba llorando con la mano en la boca, y hasta mi mujer, que seguía grabando, tenía la cara blanca del susto. En ese momento hasta empecé a arrepentirme de no haberlo dejado pasar desde el principio, porque igual, si me hubiera callado entonces, no habría acabado con semejante loco detrás. Pero a esas alturas solo me quedaba seguir agarrado al volante. Lo único que podía esperar era que el coche aguantara hasta que llegara la policía, porque si se nos quedaba sin batería a mitad de camino, estábamos vendidos. Delante de un tipo así, no teníamos ninguna posibilidad. Así que seguí tranquilizando a mi madre y a mi mujer, diciéndoles que la patrulla ya venía. Les pedí que no se derrumbaran y que me ayudaran a seguir avanzando poco a poco. Yo las calmaba como podía, pero el del Nissan seguía con la ventanilla bajada. Mientras me enseñaba el dedo, iba invadiendo mi carril a propósito, y acto seguido se puso a gritarme a pleno pulmón. Básicamente me llamó tacaño por llevar un coche bueno, y me echó en cara que ni siquiera quisiera pagarle unos cientos del peaje. Hasta soltó la típica chorrada de que los ricos no dejan vivir a los pobres. A mí aquello ya me dio hasta risa de la rabia, que encima me viniera a dar lecciones ese elemento. Aún así bajé un poco la ventanilla del conductor. Y ya no pude callarme más, le grité de vuelta. Le dije que esto iba por orden de llegada, y que no pensaba pagar por él. En cuanto lo oyó, el del Nissan explotó. Pegó un volantazo y se me echó encima, obligándome a meterme en el arcén. Yo solo pude gritarle que dejara de hacer el loco, que si chocábamos perdíamos todos. Pero él tenía una cara de desquiciado, que dejaba claro que le daba igual morirse con tal de llevarme por delante. Fue entonces cuando me fijé en que iba completamente solo. Con razón se atrevía a jugarse la vida así. El coche empezó a sacudirse con violencia, y atrás cundió el pánico. Y el Nissan seguía cerrándome el paso sin parar. Yo llevaba la adrenalina por las nubes. Solo podía respirar a trompicones y dar volantazos para esquivarlo.
Y por si fuera poco, ese tramo era una carretera de montaña al borde del precipicio. Si salíamos por el quitamiedos, nos matábamos todos. Cuanto más intentaba apartarme, más se crecía él, y seguía metiéndome ráfagas. Ahí mi mujer ya se vino abajo del todo, y me dijo que le pagara lo que quisiera. Yo solo pude soltar un suspiro largo. Sabía que seguir plantándole cara ya no era opción, porque no podía jugarme la vida de toda mi familia por orgullo. Si pagar servía para salir de esa, era el precio más barato posible. Así que me tragué el orgullo y le pregunté cuánto quería. Yo pensaba que, al menos así, aflojaría un poco, pero en cuanto lo oyó, se echó a reír a carcajadas. Su tono era clarísimo. Ahora sí tenía miedo, ¿no? Pues haber pensado antes. Yo insistí y volví a preguntarle cuánto quería. Pero ni siquiera fue por ahí. Se puso todavía más asqueroso. Empezó a hacer comentarios sexuales sobre mi mujer, diciendo que estaba muy buena. Y luego siguió soltando barbaridades, claramente para humillarme. Cada una de esas guarradas me iba subiendo la sangre a la cabeza. Yo apretaba el volante con todas mis fuerzas, pero aún así le contesté. Le dije que se callara y que si quería dinero se lo daba en ese mismo momento. Pero por dentro no dejaba de repetirme que no podía perder el control. Si conseguíamos salir de esa vivos, ya habría tiempo de arreglar cuentas. En cuanto pusiera a mi familia a salvo, haría lo posible por meter a ese tipo entre rejas. Pero estaba claro que él no quería dinero. Lo que disfrutaba era teniéndome cogido. Incluso llegó a decir que quería que mi mujer se subiera a su coche en la siguiente área de servicio. Y encima lo soltó como si solo quisiera charlar un rato. Daba un asco tremendo. Ahí entendí del todo que no pensaba llegar a ningún acuerdo. Lo que buscaba nunca fue el dinero, sino la sensación de control y de humillarme. En el fondo, lo que quería era divertirse a costa del miedo de toda mi familia. Yo le corté en seco y le dije que tráfico ya estaba detrás de él. Y le solté la última advertencia. Si paraba ahora, todavía estaba a tiempo. Pero en cuanto mencioné a la policía, se le cambió la cara al instante. Se le quedó una expresión tan torcida que me puso la piel de gallina, y justo después soltó que hoy iba a ir hasta el final conmigo. No había terminado de decirlo cuando volvió a clavar el pie y me cerró aún más la trayectoria. Y para colmo, justo entonces la batería ya no me daba para acelerar más. No me quedó otra que girar de golpe y clavar el freno. En cuanto me detuve en el arcén, el Nissan también paró y se me cruzó delante. Salió del coche y se plantó frente al mío, berreando como un energúmeno. Al segundo ya tenía toda la cara pegada al cristal de la ventanilla. Mi mujer se vino abajo al instante y no paraba de decir que tenía miedo. Yo solo podía seguir calmándola y repetirle que, mientras no bajáramos, aún teníamos opciones. A la vez seguí llamando para meter prisa a la policía. Pero al ver que no reaccionábamos, el del Nissan se puso todavía más agresivo. Le dio una patada brutal a la puerta y luego volvió a su coche entre gritos. Justo entonces conseguí que la llamada con la policía volviera a entrar. Lo primero que hice fue decir que yo era el que había llamado antes. Les expliqué que ese tipo nos había obligado a parar y que estaba clarísimo que era violento. Ellos me pidieron que aguantara, que ya estaban llegando. Pero justo cuando empecé a respirar, vi por el rabillo del ojo que el tío volvía. Y lo peor, llevaba un bate de béisbol en la mano. En cuanto vi eso, se me escapó un grito del susto. Y para rematar, el muy cabrón todavía nos miró sonriendo desde fuera del coche.